La palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La Reina Valera del 95 dice para usos comunes. El verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será útil al Señor. En estos versos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesio, en la persona de Timoteo, su pastor, lo hace para advertirle sobre algunas conductas y algunas personas que estaban llevando acciones de las cuales él debía cuidarse. Le hace una comparación entre los siervos de Dios como si fueran vasijas, llamándoles utensilios, como lo menciona en el versículo 20. Y es que en esta iglesia de Éfeso, algunos intentaban traer unas prácticas nocivas, eran gnósticos. Y esa era una corriente obviamente herética y esotérica, contraproducente frente a las enseñanzas de Dios. Y esto era promulgado dentro de la iglesia de Éfeso por dos hermanos, por Himeneo y Fileto. Por eso me gustaría poner ese texto dentro de su contexto y saber por qué Pablo le dice: si alguno se aparta, se limpia de esas cosas, entonces podrá ser útil al Señor. Vamos a ver cómo él introduce este concepto, tomándolo desde el verso 16 de segunda de Timoteo 2, 16 y 18. Dice: mas evita, en el verso 16, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Lo que buscaban estos dos hermanos eran ganar un público. Es muy bueno cuando ya hay un público reunido y tú solamente tienes que poner tus conocimientos sobre ellos y desviarlos. No es lo mismo que recaudar un grupo de personas basados en las enseñanzas. Y cuando las enseñanzas son falsas, no se sostienen. Pero la iglesia de Éfeso se había sostenido en la palabra, y estos dos hermanos habían ganado un espacio, Himeneo y Fileto, pero empezaron a buscar informaciones contrarias a la palabra y querían vaciar todas esas informaciones dentro de la congregación, lo cual era contraproducente. Eso estaba chocando con las enseñanzas de Timoteo y Pablo le estaba advirtiendo. Así que Pablo, viendo esta situación, lo alerta y deja entender que dentro del pueblo de Dios se darán este tipo de situaciones. No la podremos evitar al 100%, pero nuestro compromiso es mantenernos siendo instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y que al igual que una casa, vamos a tener en nuestro alrededor vasos o utensilios, muchos que son para usos honrosos y otros que son para usos viles y comunes, pero que eso no debe a nosotros desenfocarnos de nuestra fe. Así que, tratando de traer a nuestros días, a la actualidad, las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a Timoteo en aquella iglesia, a mí me gustaría, basado en la tradición judía, hacer ese tipo de comparación y hablar de los diferentes tipos de vasijas, porque los judíos tenían una nomenclatura bien amplia y detallada de lo que eran las vasijas o las tinajas o vasos. Y en base a esos mismos conceptos escribieron en la Biblia grandes hombres, e incluso el mismo Jesús se refirió en algunos versos a los vasos y a las vasijas. Por eso vamos a detallar de manera clara 5 clasificaciones, 5 tipos de vasijas o de vasos que usaban los judíos y que hoy podemos revertir o comparar, relacionar con la vida cristiana cuando es pro o en contra de la fe. Vamos a hablar del primero de ellos, y es el vaso de honra. Vasos de honra.
La tradición judía tenía por costumbre tener grandes tinajas, las cuales colocaban en las puertas de la casa. ¿Y para qué se utilizaban estos vasos de honra? ¿Por qué se llamaban vasos de honra? Porque esas tinajas colocadas en las puertas de la casa daban la bienvenida a las personas que venían, que usualmente estaban sedientos, y cuando llegaban a la puerta, lo más cordial era recibirlos brindándoles agua. Aquellas personas, cuando llegaban a una casa y no se le brindaba agua del vaso de honra, era como un desprecio, una desconsideración. Por eso los vasos de honra siempre estaban a la puerta. Tú llegabas y esperabas que el hospedador te brindara, y eso era un reconocimiento, un honor que se te brindaba. Por lo tanto se llamaban vasos de honra. Están a la puerta para saciar la sed de aquellos que vienen a la casa. En la iglesia, hermanos y hermanas, hay líderes y hermanos que son vasos de honra. Hermanos y hermanas que están siempre a la puerta, y no literalmente a las puertas que se abren, sino que están siempre al frente en la congregación, dispuestos, sintiéndose útil al Señor para toda buena obra, saciando con sus acciones la sed de los sedientos que se acercan a la casa de Dios. Esa no es una designación, ese es un llamado del Señor. Y tú tienes que sentirlo, tú tienes que tenerlo en tu corazón, para empezar a vivir una vida conforme a los estamentos de Dios, sintiéndote tú mismo un vaso para honra. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y luego han sido llenos de esa agua que es el Evangelio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, ellos son aquellos que están aquí para llevar el agua a aquellos sedientos, librarlos de su sed, sacarlos del pecado y hacerlo una persona perpetuamente saciado de la verdad de Jesucristo. Eso fue lo que pasó en el libro de Juan capítulo 4, cuando Jesús se encontró con la samaritana. Ella estaba hablando de un agua, de una composición literal H2O, pero Jesús le estaba hablando de un agua que opera en el Espíritu, y le dijo: tú bebes del pozo de Jacob y en un momento tendrás sed, pero si tomas del agua que yo te doy, el agua que yo te doy no te va a producir sed jamás. A la puerta de Samaria, entrando a Samaria, ahí justo al lado del pozo, en la entrada estaba el Mesías, como un vaso de honra, esperando que alguien llegara, y como vaso de honra brindó a aquella mujer el agua de vida, la cual sacia la sed por la eternidad. Así nosotros como cristianos debemos estar siempre dispuestos y a la puerta, llamados y a la puerta, para cualquier sediento que se acerque a la casa del Señor pueda saciar su sed y encontrar remanso dentro de la congregación. Por eso ruego que usted se pare delante de su espejo y se diga a sí mismo cada vez que viene a la congregación: yo soy un vaso de honra. Así como usted se prepara, yo sé que todos nos miramos en el espejo, unos más que otros, pero todos nos paramos en el espejo a ver cómo estamos. Cuando usted se esté vistiendo cada domingo, cada servicio para venir a la casa del Señor, usted se mira al espejo, mira cómo está vestido, pero dígase cara a cara: yo soy un vaso de honra. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros venimos vacíos a la casa del Señor, y eso no está mal. Está bien que vengamos vacíos a la casa del Señor. Pero si ese no es el caso, no venga siempre con el deseo de buscar o encontrar algo para mí. Venga con el deseo de traer algo al Señor. Y lo que tú traes para el Señor es cualquier cosa que tú hagas en favor de los perdidos. Por cuanto lo hiciste a ellos, dice el Señor, a mí tú lo hiciste. Ven a dar, ven a dar. Siéntete como un vaso de honra, no como una vasija vacía. Y ven dispuesto a dar, porque hay personas que tienen sed. Y a veces tú, no preparado, te encuentras con esa persona y el desenlace es fatal. Porque cuando no tenemos que dar lo que decimos que somos, es preocupante. Cuando usted tiene sed y usted ve ese botellón que dice sublime, perfecta, pero cuando usted lo mueve no tiene nada. Aparentemente muchos creyentes andan en esa situación, con la etiqueta, pero vacíos. Los vasos de honra se llenan en la presencia del Señor, porque saben que en cualquier momento aparece un sediento. No sale vacío de su casa, no viene vacío a la casa de Dios, viene listo para dar, porque hay personas que necesitan. Número 2, tenían los judíos los vasos de misericordia. ¿Y por qué se llaman vasos de misericordia? Vamos a explicar ese concepto. Romanos 9:23
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia. Su gloria, su gracia se mostró a través de los vasos de misericordia. Y esos vasos de misericordia Él los preparó de antemano para su gloria, útiles al Señor. Los vasos de misericordia eran arquitectónicamente similar a los vasos de honra. La estructura era la misma, una gran tinaja llena de agua. Pero a diferencia de los vasos de honra que se colocaban en las puertas de la casa, los vasos de misericordia se colocaban en los caminos. Oye, qué misericordiosos eran los judíos cuando estaban buscando la verdad. Ellos iban al pozo y llenaban sus tinajas. Algunas de esas tinajas, de regreso a la casa, no la llevaban hasta la casa, la dejaban encallada en los caminos, y esos se convertían en vasos de misericordia. En todos los caminos que comunicaban a Israel o a Jerusalén, usted podía encontrar enclavadas grandes tinajas, y eran vasos de misericordia, llenos de agua. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los mercaderes, los transeúntes, los extranjeros, los forasteros, los desconocidos que fueran por el camino pudieran llenar su cantimplora o su alforja, saciar su sed, darle agua a sus animales y continuar su camino, sin tener que pedirle a nadie, sin tener que llegar a una casa porque no tenía quizás la confianza. En todo el camino los transeúntes, los forasteros podían encontrar tinajas llenas de agua, y esas aguas eran gratuitas para que ellos pudieran saciar su sed y seguir su camino. ¿Qué representan los vasos de misericordia en el pueblo de Dios? Son personas que Dios ha llamado, por eso Romanos dice que lo eligió de antemano. Son personas que Dios ha llamado y ha llevado a lugares de conflictos, los ha colocado en puntos claves, los ha puesto en trabajos específicos. Por si acaso usted se está preguntando, Señor, ¿y por qué tú me trajiste a este trabajo? Trabajos específicos para que desde allí ejerzan la misericordia de Dios. Su función excede a las puertas de la iglesia. Ellos no están aquí para los que vienen, ellos están allá para los que no han llegado todavía. Y ellos están ahí para saciar la sed de aquellos sedientos que todavía no saben dónde están los manantiales. Es una probadita que le damos en el camino. Prueba de esta agua, que es agua de vida. Y cuando ellos toman de esa agua, tienen que preguntarse, ¿dónde hay más de esto? Porque yo no me quiero salir. Es un anzuelo, es la forma de traerlos al camino, es la forma de traerlos a la verdad. Esos vasos de misericordia son portadores de la gloria de Dios, que no solamente están cargados, sino que están llamados y dispuestos a brindarle esa agua a todo aquel que la necesita. Qué lamentable si en algún momento un transeúnte, caminando por los polvorientos caminos de Jerusalén, sediento de una gran trayectoria, dilucidar al final del camino una tinaja enclavada y dijera, oh, un vaso de misericordia para saciar mi sed, se tirara del camello, corriera, y cuando llegara a la tinaja la encontrase vacía. Eso somos nosotros cuando estamos allá afuera, llamándonos cristianos, diciendo ser cristianos, mas sin embargo no contando con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Gente que tal vez no ve por el renombre y corre hacia nosotros, pero cuando llega hacia nosotros se da cuenta que también estamos vacíos. Ellos vienen porque están vacíos y creen que nosotros somos un refugio, y se dan cuenta que el refugio también está vacío. En términos alegóricos, y peor aún, pudiéramos decir que hoy en día, en nuestro siglo, abundan en los caminos vasijas, pero no llenas de agua, sino de combustible flamable, combustible que quema. Y están ahí solamente viendo dónde hay una chispa. Para donde hay una chispa y un incendio, ellos vaciarse y consumir y deleitarse mientras otros se consumen. Eso es lo que estamos viendo allá afuera. Lo vemos en la televisión, lo vemos en todos los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales, lo vemos con la política, lo vemos con la delincuencia. Gente que se goza en la maldad,
y donde hay una chispa vacían su combustible y se gozan, se sientan para divertirse mientras la víctima se quema. Y no aparecen los vasos de misericordia para apaciguar las llamas con su agua, ni para saciar la sed de los sedientos. El Señor nos está llamando a juicio. El Señor nos está llamando a reflexión. ¿Eres tú un vaso de misericordia? Tienes que estar lleno de su palabra. Tienes que estar lleno de su verdad. Tienes que tener el agua de vida que reina por los siglos de los siglos. Allí, a la orilla del camino, hay gente sedienta y se hacen necesarios vasos de misericordia que llenen los caminos para que los sedientos no perezcan, sacien su sed y puedan terminar su viaje llegando justo a la presencia de nuestro Señor. El apóstol Pablo era un vaso de misericordia. Porque esto no tiene que ver con las características externas, sino que tiene que ver con el llamado. Y el llamado viene de Dios. El apóstol Pablo se constituyó en un vaso de misericordia. La palabra de Dios dice en Hechos 9, del versículo 10 en adelante. Había entonces, y para poner esto en contexto, recuerdan cuando Pablo tiene orden de los superiores y de los sacerdotes para ir a Damasco también a matar a los cristianos. Se decía que Pablo entraba en las casas y jalaba a los creyentes por los pies y los degollaba. Y un día, camino a Damasco, se encontró con el Señor y cayó en el suelo y le dijo: ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En esa situación allí, Pablo es levantado. Y entonces ahí viene esta narrativa. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo cambia el panorama ahora? Aquel perseguidor ahora se convierte en seguidor. Aquella vasija contaminada y cargada de combustible con el odio de consumir a todos los creyentes, ahora está cargado de agua viva. Y no lo dejó en la casa, sino que lo llevó al camino, como un vaso de misericordia, como un ente representante del evangelio de la salvación ante los gentiles, ante reyes y ante Israel también. Dios lo llamó para sacarlo de su zona de confort y llevarlo al camino. Y a veces estar en el camino no es agradable. A veces es más llamativo estar donde me vean, donde pronuncien mi nombre, donde me soliciten mucho, donde haya un renombre, una curul. Pero no muchos quieren estar en los caminos polvorientos, donde también hay sedientos. Porque el propósito no es el lugar donde tú hagas la obra, sino que tú hagas la obra. A Pablo no lo dejaron a pastorear en la iglesia de Jerusalén. A Pablo lo mandaron al camino, como un vaso de misericordia. Y si revisamos las escrituras, se escribió más de ese vaso de misericordia que de los 11 que se quedaron como vasos de honra. Vasos de misericordia. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros sea un vaso que porte de esa agua viva que es Cristo y de ese poder que da el Espíritu Santo, para que vayamos por el mundo dando de beber a los sedientos en nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con esa función? ¿Cuántos de nosotros salimos de aquí cargados, llenos, y guardamos todo ese contenido toda la semana hasta el próximo domingo? Y el próximo domingo decimos: bueno, como ya venimos de nuevo para la iglesia, vamos a botar esto por el retrete, porque en la iglesia me voy a llenar de nuevo. Desperdiciaste todo lo que el Señor te dio durante una semana y no lo compartiste con nadie. Quisiera pasar al número 3. Vasos quebrados. Vasos quebrados. Llega un momento
en la existencia de todo vaso, en la existencia de toda vasija, que se desgasta por el uso. El barro suele desfragmentarse y va perdiendo partes, y a esos vasos se les llama vasos quebrados. Pero ¿qué hacían los judíos con los vasos quebrados? Ellos no lo botaban. Usualmente esas tinajas botaban las asas o botaban la cabeza. Y los judíos, en lugar de botar esos vasos quebrados, ellos lo tomaban. Si eran unos vasos de misericordia, lo quitaban del camino. Si eran vasos de honra, lo quitaban de la puerta de la casa y lo llevaban a un rincón de la habitación, a un rincón de una habitación de su casa. Y en ese rincón, entonces, a medida que iba fluyendo la cosecha del trigo molido, de la harina, de la mostaza, ellos iban tomando la cosecha y la echaban en esos vasos quebrados. Y los días de sacrificio, cuando esos vasos estaban llenos de semilla, lo tomaban de la habitación y lo llevaban al templo y se lo entregaban al sacerdote. Con esos vasos quebrados llenos de semilla, el sacerdote ofrecía los sacrificios de grano. Léase eso en Levítico, los sacrificios de grano. Pero también con esas semillas podía saciar el hambre de los pobres del pueblo. Y con todos esos vasos quebrados llenos de trigo y de mostaza, el sacerdote empezaba a compartir los alimentos con los necesitados. Se parece mucho al ministerio de las primicias, la cosecha, ¿verdad? Estamos haciendo algo bíblico, mi hermano. Por eso es que insistimos cada fin de mes, cuando vaya al súper, recuerde, ponga algo en el carrito para alguien que usted no conoce, pero que Dios ama, que no tiene con qué comprarlo. Por eso mantenemos vivo ese ministerio en la iglesia, porque esto es bíblico. Desde los años antiguos, desde el Antiguo Testamento se hacía. Guardaban en esos vasos quebrados en un rincón de la habitación y los llenaban de granos, y cuando estaban llenos lo llevaban al templo y el sacerdote ofrecía los sacrificios de grano y daba de comer a los hambrientos. Y entonces, ¿qué pasaba con el vaso quebrado? Ahora está vacío de nuevo. Entonces el sacerdote tomaba todos los vasos quebrados y los llevaba a un lugar muy famoso que se llamaba el taller del alfarero. Y el alfarero, con esos vasos quebrados, comenzaba un proceso de restauración. Oiga, ¿cómo se llamaba ese proceso? Proceso de restauración, que consistía en limpiar, lijar, sellar y quemar. Limpiar, lijar, sellar y quemar. Todos esos vasos quebrados eran limpiados con agua, lavados, luego eran lijados, y luego entonces se producía un poquito más de barro, y las partes que estaban rotas se reparaban. Si era el pico, la tapa o el pomo, se preparaba. Si eran las asas, el alfarero hacía otra asa y se la adhería. ¿Y cómo lograban que eso se pegara? Los alfareros descubrieron algo muy importante. Descubrieron que la sangre era muy adhesiva. Entonces ellos descubrieron que la sangre de ovejo podía funcionar para pegar más el barro. Por eso, como en ese tiempo no tenían jeringuilla, ellos esperaban que los pastores pasaran con sus rebaños y le decían: nosotros le limpiamos las garrapatas a todo el rebaño. Los alfareros eran especialistas limpiando garrapatas. ¿Por qué? Porque las garrapatas se llenan de sangre. Ellos limpiaban las garrapatas, las machacaban y las mezclaban con el barro, y con eso reparaban los vasos quebrados. Y luego entonces venía el proceso de quemar. Lo llevaban al horno, y allí en el horno ese barro se cuajaba y ese vaso volvía a estar en perfecto estado, limpio, lijado, sellado, quemado. Y se tomaba, se llevaba a las plazas, alguien lo compraba por un preciado precio y lo volvía a colocar en las puertas de la casa como vaso de honra, o en los caminos como vasos de misericordia. Yo no sé si esta reflexión te lleva a ti a pensar algo, pero si tú te encuentras en esa situación, si te sientes quebrado, porque a veces nos sentimos quebrados, si te sientes roto espiritualmente, es tiempo de que vayas a un rincón de tu habitación, al rincón de oración. Porque es verdad que cuando estamos quebrados no tenemos el ánimo para brindar agua. Y a todos nos puede pasar eso. Eso no está mal.
Lo malo es quedarnos quebrados. Hay un momento en el cual nos sentimos rotos. Y si esta es tu situación en esta mañana, este sermón es para ti, amigo, amiga. Si te sientes roto, es tiempo de ir a tu habitación, en el rincón de la habitación, y allí empezar a arreglar cuentas con Dios. Y te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Te vas a dar cuenta de algo extraordinario. Que aún tú, estando quebrado, si te pones en la presencia de Dios, Él te llenará de granos y tú serás útil para venir al tabernáculo. Y en el tabernáculo se van a ofrecer los sacrificios por tu vida y muchos serán saciados. Lo que Dios hace con un vaso quebrado, nadie lo puede hacer. Para muchos es basura, para muchos debe ser rechazado, para muchos desechado, pero para Dios debe ser restaurado. Y esos vasos quebrados, así como tú te sientes, eran útiles para transportar los granos que alimentarían a miles de la población. Porque aunque estés quebrado, tienes un valor importante para Dios. Y si cumple con eso, porque el problema es que muchas veces estamos quebrados y nos desanimamos. No voy a hacer nada. No, cuando estás quebrado todavía eres útil para el Señor, pero no puedes hacer las cosas a tu antojo. Si estás quebrado, vete a la habitación de rodilla en oración y Él te va a llenar. Y si Él te llena, estarás apto para estar en el templo. Y estando en el templo, vas a llegar hasta las manos del alfarero. Y cuando estés en las manos del alfarero, limpiar, lijar, sellar y quemar. Y yo no sé si notaste algo importante. Aunque se ve despectivo el término garrapata para extraerle la sangre, también fue necesario que para tu reparación se derramara una sangre, no de garrapatas, sino del Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando tú estabas sucio y despechado, a ti te tomaron, te limpiaron, te lijaron, te sellaron y te sometieron al fuego de la perfección de Cristo. Aún en tu más imperfecta situación, el Señor puede hacer algo maravilloso contigo. Hermano, hermana de Restaurando Vida, quiero que sepas eso esta mañana. Aún en tu peor imperfección, Dios quiere hacer algo contigo. Dios no está haciendo algo con 2 o 3. Dios está haciendo algo con su gente. Porque dice la palabra que desde antemano lo tomó y nos llamó para eso. Sea para hacer vaso de honra, hazlo con amor. Sea para hacer vasos de misericordia, responde a tu llamado. Pero tienes que obedecer la voz de Dios. Si estás así, entra a tu habitación a solas y allí, poco a poco, el Señor te irá llenando como un granero. Y luego te hará delante del sumo sacerdote y servirás a muchos. Aunque no lo creas, servirás a muchos. A veces tu dolor es la escuela para otros. La forma en que manejas tu crisis es la escuela para otros. Y el Señor a veces está usando tu crisis para enseñar a muchos. Pero si tú te niegas a enseñar lo que el Señor quiere que muestres, te estás oponiendo al plan y al llamado de Dios. Quisiera pasar al número 4. Vasos de deshonra para usos viles. Cuando leímos al principio 2 de Timoteo versículo 20 del capítulo 2, que decía: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles o comunes. Sabemos que no solo en la tradición judía hay utensilios o vasijas que son de deshonra, sino que hoy también en todas nuestras casas hay envases que nosotros hemos escogido para usos viles y son útiles, pero para los desperdicios. Todos nosotros tenemos zafacones en la casa. Y usted se preguntará, ¿qué enseñanza puedo yo sacar de un vaso de deshonra? No lo quise pasar por alto, por eso quiero solamente mencionar y ser breve con este número 4. Pero quiero que sepan que hay una enseñanza. Los vasos de deshonra, los zafacones, para que lo llevemos a un término dominicano. Usted puede tener una vitrina con las mejores vajillas y tal vez usted no la lava todas las semanas.
Pero los vasos de deshonra, si no lo lavamos toda la semana, apesta. Apesta. Por eso los zafacones le ponemos funda, botamos la funda, le echamos detergente al zafacón, lo sacamos al sol, volvemos y lo lavamos, la basura pasa los martes y los jueves, yo no sé por su casa, y ustedes sacan esa basura y vuelve y lava ese zafacón, lo pone al sol y vuelve y lo entra a la cocina, le echa un detergente, le echa un aromatizador, lo que sea. Son de deshonra, pero usted quiere tenerlo limpio, porque de lo contrario habla mal de usted. Pues así mismo somos nosotros. Somos creyentes, pero no estamos en una burbuja. Estamos en un constante contacto con la maldad. Y cuando salimos allá afuera, aún a veces sin proponernos, nosotros nos contaminamos. Por eso a veces, como vasijas de deshonra, tenemos que portarnos de igual manera, viniendo todos los días a la presencia del Señor, para que el Señor sea quien nos limpie. No somos vasos de deshonra, porque Él nos llamó. Pero tenemos que tener un comportamiento a veces similar. Porque si nos confiamos de que no somos un vaso de honra y no nos lavamos, no soy un vaso de misericordia y no necesito limpiarme, no. Así como los vasos de deshonra, también nosotros necesitamos venir a la presencia del Señor y decirle: lávame, 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 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque el propósito es estar allá en el reino de los cielos. Y entonces te pregunta el Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, cuando Pedro escuchaba que solamente le iban a lavar los pies y eso no lo llevaba hasta la presencia de Dios, dijo: pues entonces báñame entero. Como un vaso de deshonra, dígale todos los días: Señor, lávame entero. Lávame por dentro y por fuera. Porque quiero que me laves por fuera, porque quiero parecer cristiano. Pero quiero que me laves por dentro, porque quiero ser cristiano. Lávame. Hay zafacones muy bonitos por fuera y cuando usted lo destapa, el corredero. Y eso no sé por qué yo lo compararía con un cristiano, no yo, es el Señor Jesús. Búscalo en tu Biblia, en el glosario, busca una frase que dice sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcro blanqueado? Que por fuera están bien blanquitos, pintaditos, pero por dentro hay una putrefacción. Y a veces sabemos creyentes así que nos hemos convertido en vasos de deshonra, muy bonitos por fuera, pero por dentro totalmente contaminados. Y el Señor le dijo a los escribas y los fariseos que esos no son las personas que Él anda buscando. Lávame, lávame, lávame. Lávame todos los días. No nos creamos perfectos, porque lo hagamos bien un día. Lávame, Señor. Los muchachos que acaban de cantar aquí esta mañana tienen que bajar ahora mismo y decir: Señor, lávame de nuevo. Acaban de bajar de la tarima y ustedes dirán: wow, qué santo, qué santidad, qué emocionante estuvo el devocional. Y ellos acaban de bajar y deben estar ahí diciendo: Señor, lávame, porque van a volver a subir. Nosotros tenemos que preparar los sermones y esto toma tiempo, ¿verdad? Y a veces esos sermones están preparados desde principio de semana. Pero yo no puedo decir: bueno, ya ese sermón está ahí, el domingo me paro. No, todos los días lávame, porque yo no quiero subir aquí arriba con una contaminación. Porque yo sería como un zafacón de eso, bien lavadito por fuera, pero cuando yo abriera mi boca, pura contaminación. Entonces yo tengo que decir: lávame por dentro y por fuera todos los días, Señor. Amén. Con eso pasamos al número 5 y último: vasos de ira. Vasos de ira. Los vasos de ira en la tradición judía son aquellos, oiga esto, los vasos de ira son aquellos que comenzaban como vasos quebrados. Eran vasos quebrados al principio y que cumplieron su ciclo. Fueron al rincón, se llenaron de grano, fueron al templo y fueron luego al taller del alfarero. Y el alfarero los tomó y lo llevó al proceso de restauración. Y estos vasos, cuando fueron limpiados, lijados, sellados y quemados, cuando se sacaron del horno, volvieron a quebrarse. El barro nuevo no cuajó, no encajó. Entonces el alfarero, en su misericordia, por una segunda vez lo volvió a tomar, limpiar, lijar, sellar y quemar, y lo llevó al horno. Y cuando lo sacaron del horno, no cuajaron. Y por una última vez, limpiar, lijar, sellar, quemar, no cuajaron. Vasos de ira. En ese momento, el alfarero tenía una decisión que tomar. Los alfareros de aquella ocasión, de aquella época, habían adquirido un campo en Jerusalén.
se llamaba Campo del Alfarero, porque ellos lo adquirieron. Era una colina, y los alfareros se subían hasta la colina, y desde la colina todos los vasos de ira que no soportaron el proceso de restauración, por más que el alfarero lo intentó, los alfareros iban a aquella colina llamada, guarde ese nombre, ese campo se llamaba Campo del Alfarero, guárdalo en su mente, Campo del Alfarero. Y allí en el Campo del Alfarero, los alfareros llevaban todos los vasos de ira que no soportaron el proceso de restauración y lo lanzaban. Obviamente, como era barro, el barro se descomponía, se rompía en partículas y rodaba toda la colina, saltando, descomponiéndose, rompiéndose, hasta llegar al pie de la montaña. Y allá al pie de la montaña, en las afueras de Jerusalén, por razón de la ley, por condenación de la ley, estaban los leprosos, que no podían entrar al pueblo. Los leprosos esperaban que los alfareros lanzaran los vasos de ira, porque cuando se despedazaban los pedazos de barro, esos fragmentos de barro lo tomaban ellos para rascar sus llagas. Así terminaban los vasos de ira, lanzados por el despeñadero y terminando rascando las llagas de los leprosos. Yo le preguntaría, ¿hacen memoria ustedes de algún vaso de ira? ¿Recuerdan ustedes algún vaso de ira? Todos conocemos la historia de Judas Iscariote, el traidor de Jesús, que por 30 monedas de plata era el costo de un esclavo herido. O sea, un esclavo herido costaba 30 monedas de plata. Un esclavo fuerte no, un esclavo sano no. Era un esclavo que tú tenías que invertirle a ver si se sanaba para ponerlo a trabajar. A ese precio vendieron a Jesús, al precio de un esclavo que no podía trabajar. ¿Y saben qué pasó con esas 30 monedas de plata? Vamos a Mateo capítulo 27, versos 7 en adelante. Mateo 27 dice: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y luego, si nosotros nos mudamos a Hechos capítulo 1, versículo 18, Hechos 1:18 dice: hablando de Judas, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y sus entrañas se derramaron. Un terreno que se llama campo del alfarero, un vaso de ira que se cuelga de una soga, se parte su soga, cae sobre la colina, y sus entrañas se desparraman como se desparraman los pedazos de barro de un vaso de ira. Así terminan los vasos de ira, una marcada evidencia del destino y desenlace de un vaso de ira. Termina en el campo del alfarero, lanzado desde la colina, despedazado y desechado de la presencia de Dios. Al final de esta reflexión, nos queda a nosotros autoevaluarnos y preguntarnos qué tipo de vasijas somos, o en qué condición como vasijas nos encontramos ahora, y entender que nuestro deber es cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado: honrar a Dios, que nos consideró útiles para honra. ¿Entendemos eso? Honremos a Dios, el cual nos consideró a nosotros útiles para honra. Si algún valor tiene el ser humano, fue que Dios se fijó en él. Decía Martín Lutero: Dios no nos ama por nuestro valor, valemos porque Él nos ama. ¿Qué tipo de vasija eres tú? ¿Eres vaso de honra? Sirve con amor a la congregación.
Sirve con amor a los que llegan a la puerta de su casa. ¿Eres vaso de misericordia? Allá afuera te esperan los sedientos. Sacia la sed, pero procura salir lleno de aquí, porque ellos no quieren encontrar tinajas vacías. Sería desesperante que los vasos de misericordia salieran allá afuera y todos estén vacíos. ¿Eres vaso quebrado? Ve a tu habitación. Entra en tu rincón de oración. Apártate por un momento. Ora, llora en la presencia de Dios. Y luego irás al templo. Y del templo llegarás al taller del alfarero, donde en sus manos te pasará por el proceso de limpiar, lijar, sellar y quemar. ¿Eres vaso de deshonra? Purifícate cada día en el Señor. El salmista David dice en el Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es una oración que todos nosotros deberíamos decir todos los días, las 24 horas del día, cada vez que ese pensamiento llegue a nuestra mente. Lávame más y más de mi maldad, de mi maldad. Límpiame, Señor, de mi pecado. ¿Eres vaso de ira? Es tiempo de arrepentimiento, antes de ser lanzado en el campo del alfarero. Y estos estados cíclicos, porque hay que reconocer que son cíclicos. Por un momento podemos ser vasos de honra. Por un momento podemos ser llamados a cumplir el propósito de vasos de misericordia. Por un momento podemos estar quebrados. Y a todos nos ha pasado. Hemos caído. Hemos estado ahí quebrados. O podíamos ser vasos de deshonra en una circunstancia. O incluso de ira, con la oportunidad de arrepentimiento. Yo no puedo decir con propiedad en qué estado te encuentras ahora. Pero lo que sí puedo decir con toda certeza es que en algún momento, no sé cuánto, ni por cuánto tiempo, pero en algún momento todos fuimos vasos quebrados. Y el Padre envió desde el cielo a Jesucristo, el alfarero por excelencia, el cual nos tomó en sus manos y cumpliendo el proceso de restauración, hizo de nosotros un vaso nuevo. Y esa es una vital razón por la cual hoy nosotros debemos honrar su nombre y su misericordia. Honrad su nombre y su misericordia, porque Él es mayor. Y sigue aún vigente su deseo y su intención de seguir restaurando vasos, de seguir tomando vasos quebrados de esta ciudadanía, de este pueblo y de esta nación, para traerlos al taller del Maestro y ser restaurados. Porque nosotros somos vasos en las manos del alfarero. Jeremías 18, 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y como leíamos al principio en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno viene al taller del Maestro, si alguno se pone en las manos del alfarero, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, hasta que seamos perfeccionados. Y tiene que salir de tu corazón ese deseo de decirle: Señor, quiero estar ahí en tu gloria hasta que tu gloria me consuma.